Pues qué tal amigos de Eternidad y Letras, nuevamente en este espacio dedicado a los libros, la literatura, la escritura, todo este mundo que envuelve a los escritores. Hoy está en el estudio Rodolfo Narón, a quien tuve oportunidad de conocerlo en el 2007 con su primer novela El Orden Infinito. Pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti y gracias por la invitación y después de tantos años de este reencuentro, ¿no? Que son 17, 14 años, algo así, ¿no? 14, 15 años. 15 años, 15 años. ¿Sí? Cuando éramos jóvenes y bellos, hoy nada más somos jóvenes. No, bellos, bellos, jóvenes ya no tanto. Pues, para empezar, me encantó tu primer libro, que fue la primera entrevista que te hice, y El Orden Infinito, con toda la magia de Nina Ramos y Analco, y esos pasajes que narra los bailes con los dos emperadores. Platícanos rapidísimo, porque traes otro libro también a presentar que nos interesa hablar mucho de él. Sí, yo empecé como poeta, empecé escribiendo poesía a los 15 años más o menos, ya de una manera más formal a los 20, y a los 30, 33 años tuve la necesidad de contar otras cosas, de expresarme de una manera más abierta y más libre, quiero decir, y empecé entonces a escribir un cuento, que este cuento se convirtió en una novela, y durante toda esa década de mis 30, de los 30 a los 38 años, 40 años más o menos, estuve escribiendo El Orden Infinito, ¿no? Una novela muy compleja, una novela muy ambiciosa para mí en ese momento, como somos los jóvenes en ese momento, que queremos decirlo todo y abarcarlo todo, y es una novela donde yo me propuse entonces contar más o menos 100 años de la historia de México a través de los recuerdos de Nina Ramos, ¿no? Un personaje muy longevo que nos va contando desde la independencia de México hasta la Revolución Cristera, ¿no? Un poco más de 100 años de la historia de México, con personajes que entran y salen, nacen, crecen, mueren, viene la siguiente generación, y una novela que tardé 10 años entonces escribiéndola porque no sabía escribir novela. Y este fue como un laboratorio de novela, de quitarle, de ponerle, de dejarla, de volverla a tomar, de volverla a dejar, ¿no? De enojarme con ella, ¿no? Con ella, con la Nina Ramos, con sus personajes y con la novela y hasta con el oficio, ¿no? Y hasta que por fin salió una primera versión de casi 500 cuartillas, ¿no? El trabajo de reescritura, que eso me llevó estos casi 10 años, fue entonces pulirla, quitarle, acomodar los capítulos, desarrollar más ciertos personajes, ciertos pasajes de la historia de México, ¿no? Al final quedó de 272 cuartillas, le quité casi la mitad de lo que había escrito, ¿no? Y eso hace que entonces la novela fluya más, pero sin quitarle la complejidad, ¿no? Es una novela que narra entonces 5 historias de amor, tiene más de 40 personajes y voy entretejiendo los personajes reales de la historia de México con los ficticios en este pueblo imaginario que se llama Analco, siguiendo un poco la línea de Rulfo con Comala y de Macondo con García Márquez. Pero en realidad es Tequila, el pueblo donde nací y crecí mi infancia, ¿no? Toda la descripción y los agaves y la bebida que toman es Tequila, ¿no? Y la descripción del pueblo de Analco es la descripción del pueblo de Tequila, ¿no? Y bien, esa es mi primera novela, después vinieron otras más y siguen viniendo libros de poesía. La historia ha tratado mal al buen dictador, como le decía Nina Ramos a Porfirio Díaz. ¿Sería algo valoroso para la historia de México rescatar sus restos que están en Francia? ¿O hay mucha sociedad que todavía no quiere eso? Fue un presidente con claroscuros, ¿no? Pero que generó mucho progreso hacia el país. Las cuestiones económicas pues derivan de la situación mundial y donde estaba históricamente plantado, ¿no? Pues más que rescatar sus restos, yo creo que es importante rescatar su memoria y del legado que dejó, rescatar lo bueno que dejó, ¿no? Que fue
la historia siempre nos ha presentado el Porfirio Díaz de los últimos 10 años de su mandato, ¿no? Que son 1900 y 1910, ¿no? Pero no vemos o no conocemos la primera parte de este Díaz, que lo que hizo fue unificar al país, ¿no? Unificar al país, que todos fuéramos mexicanos, que con esta cosa de mátalos en caliente, que quizá en ese momento era necesario, porque había gavillas por aquí, por allá, y bandoleros por todos lados, y había una sucesión también de presidentes y de pequeños golpes de Estado por aquí, por allá, no exactamente golpes de Estado, pero sí sublevaciones, y esto hizo entonces que hubiera otros dictadores también como Santa Anna, o presidentes con muchos periodos como el de Juárez, ¿no? Que fue presidente un montón de veces. Y al final creo que Porfirio Díaz logró esa homogeneidad y despegar el país que cuando él llegó al poder tenía más o menos 50 años de ser una nación independiente, ¿no? De ser una nación libre que empezaba a nacer, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por analizar esos primeros 10 o 15 años del periodo de Porfirio Díaz para revalorizar más su figura y su legado. Porque decían, hay historias ahí que corren por la voz populi, como dicen, porque cuando estaba Díaz, Estados Unidos también tenía miedo, porque era un general muy estricto y muy capaz, ¿no? Enfrentó a los franceses y toda la cuestión. Tiene una historia militar muy grande. Como estratega, como militar, fue uno de los mejores, como el caso también de Álvaro Obregón, que fue un gran militar, un gran estratega, y gracias también a las estrategias de él y a las de Mariano Escobedo, es que Ignacio Zaragoza, es que podemos tener o gozar el idioma español y la libertad que tenemos, ¿no? Si no, ahorita quizá estaríamos hablando francés, ¿no? Claro. La poesía es la expresión más sublime del alma. ¿Podría ser eso? Pues no sé si me parece como un lugar común llamarlo así. Tiene que ser una expresión primaria, pues, ¿no? Es una primera expresión del ser humano. Incluso nos damos cuenta cuando los niños comienzan a hablar, que van cambiando las palabras y que van cambiando la sintaxis, y a nosotros nos causa mucha gracia, ¿no? Eso, en muchos casos, es poesía también, ¿no? Entonces, yo creo que todos nacemos poetas, y hay una gran criba, más o menos a los 20 años, donde se van quedando unos, y los que sí son realmente poetas siguen escribiendo, porque ya lo ven como una necesidad y como una manera de expresarse, ¿no? Entonces, más que una ¿cómo me dijiste? Sublime. Una cosa sublime del alma, me parece que es una búsqueda del yo para aquellos que escriben poesía, ¿no? Es como que dicen a veces, no todos nacemos príncipes y nos vamos convirtiendo en sapos. Depende cómo nos portemos. Así también como así también creo. Todos nacemos poetas y algunos lo vamos perdiendo. Sí. Algunos lo van perdiendo en el camino, ¿no? Sí. ¿Qué tan importante son las ferias? Tú vas de un lado a otro presentando tus libros y tus trabajos. Importantísimas. Me parece que la comunicación, el contacto con los lectores de primera mano y de saber que si les gustó o no les gustó el libro, o que les cuentes en un foro, en una feria, de qué va tu nuevo libro, me parece muy importante para el fomento a la lectura, ¿no? Y para el fomento a la imaginación, ¿no? Y entonces, ahora que se están retomando las ferias, que ya después de estos 2 años de pandemia he vuelto a salir a ferias y a presentaciones de libros. Además, uno también se encuentra ahí a sus amigos, saludas a los amigos que hace tiempo que no ves o que viven fuera de la ciudad en la que se está desarrollando la feria, y eso también es padre porque
te vas actualizando de lo que están haciendo, lo que están escribiendo otros, ¿no? Sin que todavía esté publicado. La importancia de estar respaldado por una editorial gigantesca como es Planeta, te abre puertas. Pues sí te abre puertas. Hace poco leí una entrevista a Leonardo Padura y él decía que era muy importante para un escritor, para tener la tranquilidad de escribir, era muy importante tener un editor, ¿no? Saber que tienes un editor con quien contrastar lo que estás escribiendo, ¿no? Y también saber que tienes un editor, una editorial, que lo más probable es que te contrate la nueva novela o el nuevo libro de poesía que está por salir, ¿no? Porque eso es lo más difícil. A mí cuando me preguntan que si es muy difícil publicar la primera vez o la segunda vez, yo lo que les respondo es que lo más difícil es mantener a los lectores, ¿no? Mantener, que sepas tú, que tengas la seguridad que tu siguiente libro lo van a seguir comprando los lectores, ¿no? Entonces, crear esa sinergia donde uno escribe, publica, vende y sigue escribiendo, recibe regalías, que ahorita hablamos de las regalías, que no sirven para nada, pero bueno, estás en ese círculo de publicar y escribir, pero tienes que mantener entonces a tus lectores en la avidez de querer buscar tu próximo libro, ¿no? Es lo más complicado, ¿no? El que pueda uno decir que tengo cientos o miles de lectores, ¿no? ¿Qué nos vas a leer? Traes un libro también que nos vas a presentar, que casi en la tercera parte, se llama Elegir el fuego. Vas a leernos algo de ahí, ¿verdad? Este es mi nuevo libro de poesía, donde cuento, donde compilo 10 años de mis poemas, que va de 2005 a 2015, ¿no? El libro anterior, Lo que dejó tu adiós, fue de poemas del 95 al 2005, y el libro anterior, Los días inútiles, fueron poemas del 85 al 95, ¿no? Entonces, con Elegir el fuego, conjugo 30 años de escribir poesía, ¿no? Entre los 3 libros se congregan entonces 30 años de mi poesía. ¿Y quieres que lea algo ahora? Sí, adelante. Ensayo estas palabras para convencerte. Repito sí a todo frente al espejo del insomnio. Me dejas partir y te digo, entre ahogos de silencios te grito, que me dejes a tu lado y me lleves en tu pecho como ese cascabel que traes sonando. Quiero vivir contigo el paraíso de los días aciagos, todas las noches del mundo soñarlas abrazados. Yo sé que sueno a mal tango, que mis palabras son arena entre los dientes de un disco rayado. Hambre, ilusión, ansiedad, es lo que te ofrezco para no perderte, y ensayo qué decirte con los adjetivos que juntos aprendimos. Otro idioma tú y yo fuimos, y ahora no sé cómo buscarte, cómo rogarte, ayúdame a quemar las naves, no tengo a dónde ir, ni tienes quien tanto te ame. Pues acabamos de escuchar algo de Rodolfo Naró, que nos trajo a presentar su libro Elegir el fuego. Es algo como un grito desesperado de amor, ¿no? Sí, son poemas que escribí en una larga estancia que estuve en Buenos Aires de 2005 a 2007, y que fue el amor lo que me llevó para allá, me fui detrás de una mujer, y cuando terminó esa relación, escribí estos poemas. Por eso es que hablo de tango, y por eso es que hablo de quemar las naves, ¿no? Porque yo ya no tenía más que hacer allá en Buenos Aires. Parecía que mi oficio entonces era amarla, pero no tenía más que hacer allá, y me regresé, y yo no quería volverme a México, ¿no? Yo quería quedarme allá pues con ella. ¿Qué te parece? Vamos a un corte y regresamos a otra parte de esta entrevista. Vamos. No se vayan, nosotros estamos en De Eternidad y Letras, está con nosotros Rodolfo Naró. Regresamos. Pues no vengo a contarles de quién soy, sino de dónde vengo, el porqué de la anticiudad, que es la espada a la que me sostengo, la que pronuncia mi verdad por el lugar de donde provengo. Vengo de la Monstruo City y en el filo me mantengo siempre, porque crecí en el borde,
periférico y gigante, con un montón de realidades y de gente, con el paso de insurgentes en cruce con Churubusco, desde Huisqui hasta Chima, del Chiquihuite al Ajusco, del Peñón y de Aragón, de Xochimilco, soy de Catepec, de Nezayork, y aquí les traigo versos de amianto, del Tianguis del Salado, de la Sanfe, del Comonfort San Ángel, a lo mejor Santa Fe, y sin lugar a dudas la central de Iztacalco, con maíces de Tulyehualco, que mi gente del Fobiste y de Santa Cruz Mellehualco atraviesa mis versos, que Tlane y Azcapotzalco también me han volado los sesos, porque estoy ensimismado y todos son testigos de eso, por conocer sus desarrollos es que estoy en contra de esto, del Lampa y la marginalidad, de sus fauces voraces sin personalidad disfrazadas de progreso, de ese virus que infecta, que se llama ciudad, que es esta cloaca de ambiente denso, donde vivimos a gusto, en este valle tropical normalizamos los sustos hasta curarnos de espanto, ya perdí la cuenta de los nombres que extrañamos de hace cuánto, tierra donde nadie es nada, ¿para qué te cuento? De esta ciudad hidráulica vuelta a desierto, vuelta a selva gris al sol de chapopote y pavimento, de la bella flor de piedra por la que transcurre el tiempo, que les cuenta mi pluma, esta ciudad sagrada en el ombligo de la luna, lugar de mis errores, cuna de mis dudas, adoratorio para Tlaloc y también para San Judas, frenética, cruel y llena de excusas, en su pavimentica piel somos intrusos, por creer que nos ha hecho bien somos ilusos, solo sirve para el comercio, la cultura y sus abusos, to the biggest western city es que dirijo mi canto, retaílas de resistencia desde la bestia de asfalto. Pues ya regresamos a la otra parte de la entrevista con Rodolfo Naró, que está con nosotros en De Eternidad y Letras. ¿Cómo son los días inútiles de Rodolfo Naró, recordando ese libro que escribiste en el 2006? Que escribí en el 2006, pero que sin embargo trae poemas, como lo comenté hace ratito, del 85 al 95, que son mis primeros poemas, estos poemas que escribí en mi década de los 20 años, ¿no? Desde los 18 años hasta los 28, para ser exactos, ¿no? Y pues eran días de escribir, eran días de búsqueda de mí mismo, de mi carácter, de mis limitaciones, de mis arrebatos, ¿no? Que sigo en esa búsqueda. Creo que sigo escribiendo el mismo poema, pero le voy cambiando el nombre o le voy cambiando ciertas frases, pero sigo en esa búsqueda y en ese encontrar utilidad también a los días a través de la escritura, ¿no? A través de la poesía, de lo que leo, ¿no? Y es ese libro que salió en Argentina en 2006, pero antes se había publicado en 1996 en la Ciudad de México en una pequeña edición de autor que yo hice, un libro muy curioso porque hice 500 ejemplares, terrible, con faltas de ortografía, con mal impreso, feo, ¿no? Pero fue mi primer libro con el cual yo realmente me sentí escritor, ¿no? Y fue un libro que regalé mucho y que vendía entre amigos o que regalaba a la familia y a los amigos, ¿no? Que después, muchos años después, ese libro ya me dio vergüenza. La primera edición de Los Días Inútiles, ¿no? Me dio vergüenza. Entonces iba a la casa de mis amigos, oye, no te regalé yo, y veía por ahí el libro y ¡zas! Me lo robaba, ¿no? Y entonces así estuve visitando a estos familiares y amigos, robándome mi propio libro y después los quemé. Ya he quemado como 50 ejemplares, ¿no? Entonces conservo uno en mi biblioteca por archivo ahí, pero a veces voy a las librerías de viejo y si me encuentro ese libro por ahí, lo compro, lo que cueste y me lo llevo y lo quemo. Antes del corte hablamos algo sobre muy importante, los editores. A veces no se les da la importancia que tienen, ¿no? Y a veces es el que le da la forma y la carnita, muchas veces a la novela le da. ¿Cómo va a ir acentuado? Sí, es un trabajo muy, muy importante. Muchos escritores dicen, o ciertos políticos dicen, que no le muevan ni una coma, ¿no? No, al contrario, es un diálogo y un contraste el que uno tiene que tener con el editor, ¿no? Y porque el editor son ojos completamente nuevos y ajenos que van a decirte por dónde sí, por dónde no va tu novela o tu libro de cuentos, ¿no? Y así tenemos el caso de este editor que no recuerdo el nombre,
que dicen que casi reescribió los cuentos de Raymond Carver, ¿no? Y entonces el trabajo del editor es muy, muy importante, y los jóvenes es importante, también los escritores jóvenes que ahora están publicando en Wattpad y en otras plataformas así, es muy importante que reconozcan la figura del editor, que es alguien que tiene un bagaje cultural muy amplio, que lee muchísimo, que ese es su trabajo, leer y leer y leer, y que tiene otra mirada para educar de alguna manera esa novela, ¿no? Es un poco como si tú tienes un hijo y a tu propio hijo tú lo quieres darle la instrucción primaria en tu casa, ¿no? No, pues hay que llevarlo a la escuela y que se enfrente a una maestra, y que la maestra también contraste lo que tú le estás enseñando en casa, ¿no? Entonces, y que el niño termine su educación en esta escuela con la maestra, con el profesor, termine la educación que tú empezaste en tu casa, ¿no? Un poco así son con los textos, ¿no? Los textos son como hijos para uno, y por eso es que a muchos escritores dicen, no, que ni lo toquen, que ni le muevan una coma. Pues no, el editor lo tiene que mover para atrás y para adelante ciertos capítulos o ciertos personajes que el editor puede decir, este personaje se quedó flojo, este personaje está de más, si lo eliminas o lo fusionas con este otro, va a tomar mayor fuerza. Ese trabajo solamente lo puede hacer ojos nuevos que van entonces a reeducar esa novela. ¿Cómo puedes escribir siendo observado por tus mascotas que vigilan cada teclazo que das? Pues son mascotas gatos, entonces la característica principal del gato es el silencio, ¿no? Yo no quería tener mascotas hasta que me cayó la primera de ellas, no quería tener ni perros, ni gatos, ni nada, hasta que me cayó una gata que se llama Runa, que ahorita tiene 11 años de edad, la tuve desde chiquitita, con 2 meses, y me maravilló su silencio, ¿no? Yo siempre, toda mi infancia, tuve perros en mi casa en Tequila, y el ladrar del perro es algo que ahora ya no lo soporto, ¿no? Entonces, sin embargo, el silencio y los sigilosos que son los gatos para moverse, y el silencio, el que no hacen bulto, están ahí echados o están al lado de mi escritorio o la tengo aquí en mis piernas y no hace bulto, no hace nada, ¿no? Entonces nada más respira, y a veces digo que nada más me gustaría dedicarme a ver crecer mis plantas y ver dormir a mis gatos, ¿no? Entonces son una gran compañía, una gran compañía también para personas que tienen un oficio como el mío, que es de absoluto silencio, y que el gato hace compañía, no hace bulto y no hace ruido tampoco, ¿no? Y más que dicen que absorbe energías malas, ¿no? Es lo que dicen. Pues si es así, los 4 que tengo, yo creo que ya están más para allá que para acá. Sí es lo que dice, pero no creo. Yo creo que soy muy poco supersticioso, y ese tipo, no soy nada supersticioso, ¿no? Ahí, para ese tipo de cosas me traiciona mi signo del zodíaco, que soy Tauro. Entonces soy muy material, creo en lo que toco, lo que veo, lo que respira, ¿no? Y lo que se mueve, ¿no? Como las plantas. Entonces toda esta cosa medio esotérica y de no pases por abajo de una escalera o el gato negro, precisamente Runa es una gata negra, ¿no? No creo nada de eso, ¿no? ¿Le dedicas alguna parte de tu trabajo a uno de las gatas? Creo que es a Ruada, ¿no? ¿Cómo se llama? Runa. A Runa, ¿no? A Runa, sí. En Elegí el Fuego le dedico un apartado que son 5 o 6 poemas, que si nos da tiempo les leo un poquito de ellos, y porque pues estoy enamorado de la gata esa, ¿no? Bueno, de los 4 gatos, son 2 hembras y 2 machos, pero la primera pues es siempre la primera, ¿no? Entonces fue la que me abrió a este mundo maravilloso de los gatos. ¿Cómo es la mejor manera de hacerse viejo? Salvador Allende decía que hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Pues también creo que la edad es una cosa ficticia, es una cosa mental, y mientras te mantengas
leyendo, mientras te mantengas con la mente ocupada, mientras sigas con la educación, que es algo muy importante que a veces nos olvidamos de continuar cuando terminamos nuestra formación académica y nos olvidamos de estudiar, ¿no? En mi caso, mi materia de estudio pues son los libros, ¿no? Entonces leo y leo todo lo que me cae en las manos, ¿no? Leo libros, leo periódicos, leo revistas, absolutamente hasta los catálogos de ventas por Canvaseo los leo, los veo, los reviso. Creo que eso es el contacto con la subespecialización de lo que es tu profesión. Eso es lo que nos mantiene jóvenes, ¿no? Lo que hace que un viejo se vaya anquilosando y se muera es cuando se jubila y deja la contabilidad o deja la silla de dentista y se va a su casa a ver la televisión o a cuidar a sus nietos, ¿no? Ahí es donde uno se hace viejo, ¿no? Sin embargo, tenemos el ejemplo de José Saramago, que era un hombre que la gran parte de su obra la escribió después de los 60 años, ¿no? Escribió una primera novela, me parece a los 40 años, y luego después duró 20 años sin publicar nada. Y empezó a publicar otra vez después de los 60 años. Entonces, el Saramago que todos conocemos, que no se hizo viejo, que siguió activo con la cabeza activa, es el Saramago que conocemos a partir de los 60 años, ¿no? Eso me parece maravilloso, ¿no? Y dejó de escribir hasta que se murió, ¿no? Incluso dejó algo inconcluso, como le pasó entonces también a Carlos Fuentes, ¿no? Claro. Que dejó algo inconcluso, ¿no? Y si tú ves las entrevistas, los videos de Carlos Fuentes a los 80 años, cuando fue su jubileo de 80 años, que a mí me tocó verlo en el Auditorio Nacional, de pie, el viejo, hablando una hora, leyendo un discurso de una hora, con una agilidad verbal y mental impresionante. Parecía que era un hombre de 40 años y era un hombre de 80 años de pie, hora y cuarto ahí, ¿no? A tu caso es algo muy importante, la educación. ¿Tenemos una buena política educativa en nuestro país en estos momentos? Pésima. No más mala, creo que es pésima, ¿no? Y no en estos momentos, sino desde siempre, ¿no? Desde las épocas del PRI, ¿no? Y porque está confirmado, comprobado que la educación básica, el kinder, desde el kinder se tiene que invertir en educación, ¿no? No tanto como en las preparatorias, que es a donde se va todo el recurso, y al kinder y a la primera infancia, como le llaman, eso lo tenemos completamente olvidado, ¿no? Y es cuando el cerebro del niño está mucho más fácil de absorber todo lo que se le imparte, ¿no? Pero los niños no votan y los adolescentes ya empiezan a votar, ¿no? Entonces, desde las políticas públicas educativas del PRI, que siempre estaban muy focalizadas en la educación preparatoria, el bachillerato y la universidad, desde ahí creo que hemos ido errando la Secretaría de Educación Pública, ¿no? ¿Qué nos va a salir de elegir el fuego? Pues un poema a runa. Todas las mañanas la reviso por partes, sus ojos amarillos que limpio de lagañas, sus 4 patas y sus dulces garras, sus orejas milenarias. Agito su cola, tan viva como un plumero por la casa. Cuento de nuevo sus tetas. Soplo el terciopelo de su panza. Amaneció completa. Sin embargo, poco a poco me abandona el cachorro que dormía sobre mi palma. Acabamos de escuchar algo de Rodolfo Naró que le dedica a Runa, su gata que tiene, ¿cuántos años ya? 11. 11 años. Pues, ¿qué te parece? Vamos a otro corte y regresamos después para la última parte de la entrevista. No se vayan, nosotros estamos con Rodolfo Naró, regresamos. Les confieso, compañeros, camaradas, soy vanguardia. Hoy no soy más que carne de cañón a mi causa, apenas jirón de piel, a duras violenta mancha. Contengo en la tinta estas ganas de estar vivo que me matan, la muerte que he tejido me delata.
Solo he matado lo que me han muerto, y cada muerto que se han llevado seré yo mismo. No sé si me doy a entender. Hoy me asumo vanguardia porque en 10 años me sentiré viejo, porque para entonces el reflejo que monto al espejo en la mañana será la vejez asomada en la persiana recordándome lo inútil de mi juventud, lo cercano de la senectud, lo contraproducente de mi ritmo de vida. La memoria no evocará virtud, sino una sociedad moderada soportando ser ultrajada, asesinada, descuartizada, humillada y vendida por ti, colonialista. Tú vendiste a todos nuestros muertos, a nuestras desaparecidas, a los desconocidos, a las negadas, nada hicimos y parece que no nos importa y no nos importa nada, porque sentimos que no morimos porque nos sentimos uyuyuy, como el capitalismo manda. With the cell phone, ay, 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 and you as the devil wearing Prada. Sociedad, no haces nada que nosotros no debamos hacer por nosotros mismos. Ojalá un día aprendan a respetar a sus muertos y a su muerte y en el camino a las nuestras. Nadie más debería caer sino sus ridículas formas de gobierno que tristemente funcionan. Sus memorias oficiales de vanagloria inútil de nada les servirán. Conocemos sus herencias de disidentes y aculturados, de guerrilleros a la poesía entregados y de extranjeros que entregan sus signos para pedir tímidamente sus derechos en una realidad de aplastante derecha. ¿Cómo no iba a asumirme vanguardia si ustedes trajeron aquí la guerra? No soy hijo de paz, soy Lumumba aun siendo blanco, soy la parte búlgara y rusoparlante de Cristeva, soy el pachuco más anarco condenado por su imaginario al anatema, soy Goldman y Federici, no soy mujer, soy Tolstoy y Benjamin, no soy creyente, soy Lemebel y Pasolini, no soy homosexual, soy Fanon y Malcolm X, no soy negro, soy hijo de la Secretaría de Educación Pública, pero no soy heredero de su Vasconcelos fascista, de su política de tradiciones priistas, de su actitud vendecausas impúdica que no nos representa. Me representaría a mí mismo porque no quiero al Ariel. La proyección de la que hablo la traducirá mi negra piel, mi roja piel, mi piel infradermal que nos dibuja a todes inefables y a todes distintes. No quiero la blanquitud que a mis padres prometiste, quiero la vida como la concibo, no como me la vendiste. Juro que un día seremos un hermoso hongo devuelto a la tierra, y quizá un día ceniza de napalm, eterna ceniza, la única que permanece. Busco al Metacalibán, busco en mi momento histórico un poco de incandescente magia que haga arder al amargo proyecto neoliberal, que ha de matarnos y que nos vio nacer, a nosotros, la peor de sus contradicciones. Somos la anticiudad y tenemos el grito ahogado de las utopías que nos debemos a nosotros mismos y que claman por insurrección. Regresamos a la última parte de la entrevista con Rodolfo Naró, que está aquí con nosotros para presentar también su nuevo libro. Ahora vamos a hablar sobre Elegir el fuego. Pues háblanos. Ya nos ibas dando cachito por cachito y aparte leyendo algunos poemas de eso. Pero antes que me contestes eso, ¿por qué elegiste cada 10 años un libro? Un poco el trabajo del escritor es un tanto como el trabajo del pintor. El pintor siempre pinta, ¿no? Entonces tú cuando vas a un estudio de un pintor, ves un montón de cuadros siempre apilados ahí, ¿no? Aunque no venda su obra, el pintor sigue pintando y pintando y pintando, ¿no? Porque es una manera de manifestarse y de sentirse vivo. Entonces así el escritor, aunque no publiquemos, seguimos escribiendo y escribiendo y escribiendo, ¿no? Y en el caso de la poesía me pasa así. En algún momento, cuando firmé con un contrato con Planeta en 2015 para volver a sacar mis libros anteriores con ellos y comprometerme de alguna manera a publicar un libro por año, que hasta ahorita lo hemos logrado, entre lo que ya tenía publicado y lo nuevo, del 2015 hasta la fecha, decidí entonces con la editora dividir los poemas por etapas, según también, yo creo mucho en las décadas, creo que hasta el cuerpo cambia, el metabolismo cambia cada 10 años más o menos, ¿no? Creo que es hay un quiebre entre los 20 y los 30 y los 40 y los 50 y tal, y creo que hay un quiebre en la vida de todo ser humano. Y digo, hasta el metabolismo cambia, ¿no? Y uno se puede volver más gordito después de los 40 años porque el metabolismo no es el mismo, parece mentira, pero no es el mismo el metabolismo de los 40 al de los 38, ¿no? Entonces, un poco tomando esa parte de los cambios que va teniendo el ser humano y que yo mismo vi en mi poesía,
fue que decidí dividir entonces los poemas en décadas, ¿no? La primera parte, los poemas de juventud, estos de los días inútiles, que son poemas de corte de rima clásica, de corte clásico, en decasílabos, sonetos, octasílabos, redondillas, que están explícitas en los días inútiles. Y después vino mi época de segunda juventud, por llamarlo de alguna manera, mis 30 años con lo que dejó tu adiós, y ahora mi época de ya madurez con Elegí el fuego, que es mi etapa de los 40 años de edad, ¿no? Mi década de los 40 años de edad, ¿no? Que está dividido Elegí el fuego en 6 apartados. Elegir el fuego, versos a runa, diccionario de emociones, vértebras, que son aforismos, y el pacto, se fue uno, y árbol de sangre, que es un poema de largo aliento. El de largo aliento, ¿qué significa? Bueno, yo no soy poeta, pero ¿cómo puedes definirle una poesía de largo aliento? Se le llama poema de largo aliento aquel poema largo que parece que no termina y que tampoco puede dejar de leerse, que por lo general puede ser que no esté dividido en estrofas, pero que el lector no tiene que dejar de leer, ¿no? O no tiene que estar escrito de tal manera que el lector no lo suelte. Por eso se le llama de largo aliento, ¿no? Porque nos roba el aliento al estar leyendo, ¿no? Un ejemplo de esto es Piedra de Sol, de Octavio Paz, que es un poema muy largo, o también Muerte sin fin, de Gorostiza, o Algo sobre la muerte del mayor Sabines, que aunque está dividido en poemas, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, es un libro, Algo sobre el mayor Sabines, que tiene el mismo campo semántico, la muerte del mayor Sabines, se le considera también un poema de largo aliento, ¿no? Porque va sobre lo mismo, ¿no? Todos los poemas son sobre el deceso del padre del poeta, ¿no? De Jaime Sabines, ¿no? Entonces, un poema de largo aliento tiene que ser un poema largo, de muchas páginas, ¿no? O Incurable, de David Huerta, es un poema de largo aliento, ¿no? ¿Qué tan importante, son las comas y los puntos en la poesía? Esa es un poco a sugerencia del poeta, ¿no? El poeta, de cierto modo, reinventa el lenguaje, ¿no? Tenemos que reinventar el lenguaje o romper las estructuras del lenguaje y de lo ya establecido para crear una propia voz, ¿no? Y a veces hay poemas y hay poetas que eliminan por completo las comas, ¿no? O que la coma la toman, la pausa que tiene que hacer la coma, la ponen por un espacio en blanco dentro de un verso, ¿no? O bien ese espacio que tiene que dar la coma, la ponen en un verso, si es un poema en vertical, cada renglón, que es cada verso, eso sin comas al final, eso hace que sea el espacio que tiene que dar la coma, ¿no? Cada renglón, cada verso. Entonces, eso es como a sugerencia del escritor. Del escritor, del poeta o de la poeta, ¿no? A mí no me gusta esa palabra poetisa para decirles a las mujeres, ¿no? Creo que la palabra poeta no tiene género, se aplica igual para hombres como para mujeres, ¿no? Ahorita que hablas del lenguaje, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo que están usando los chavos ahorita? Pues no me gusta del todo. Me parece que es una cosa también de mi edad, que tengo 55 años, entonces soy un poco hecho a la vieja escuela, ¿no? Pero también no me gusta del todo porque me parece que complica más el habla, ¿no? Decir ciudadanos y ciudadanas, hombres, mujeres, ¿no? Pero también veo la parte de tomar en cuenta a este género femenino que nunca ni la Real Academia, ni la religión, ni nadie lo hemos tomado en cuenta, ¿no? Entonces, creo que tenemos que encontrar un equilibrio, entonces, entre dónde sí o hasta dónde usar el lenguaje inclusivo, ¿no? Que no me parece bien, pero no me parece mal del todo también, ¿no? Porque hay que también de algún modo darle su lugar a las mujeres, ¿no? Yo lo uso mucho. Por ejemplo, a mí me enseñaron cuando era niño que si estaba en
en un grupo con niñas y había un hombre, entonces se hablaba en masculino porque el hombre le daba género a ese grupo. Sin embargo, ahora yo lo uso al revés. Si hay 5 mujeres y un hombre, yo hablo de ellas, ¿no? Aunque el hombre a veces dice, oye, sí, bueno, pero hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí estoy de acuerdo, ¿no? Que hablar en femenino cuando el mayor número de personas que hay en cierto grupo sean mujeres. Pero eso de utilizar el nosotres. No, eso sí, definitivamente no. Utilizar la E Sí, como una letra ahí para, eso sí, definitivamente ahí no voy por ahí. Eso sí no me gusta. ¿Qué nos vas a leer? De Diccionario de Emociones, que es la parte más ambiciosa del libro, que es la tercera parte del libro, como dice el título, es un diccionario de palabras que recojo yo de mi léxico, de mi escritura, y les doy un nuevo sentido, les doy una nueva pátina, y es como un diccionario donde yo expongo lo que significa ciertas palabras del abecedario, de la A hasta la Z, lo que significan esas palabras para mí. Por ejemplo, alma, ¿no? Empezando por la A. No voy por tu cuerpo, sino por tus ganas. Busco el brillo de la carne invadida de otro tacto. Huelo el instinto y los temores, la sombra de la médula en mitad de la noche. Soy tú a pesar de ti misma. Voy por aquello que te acelera los pálpitos en la cama, por todo lo que deseas aún sin nombrarlo. Humedades que nacen en secreto, olores que solo el fuego apaga. Soy el demonio que al mirarte a los ojos se reconoce milenario en el espejo de tu alma. Son poemas escritos en prosa y son poemas que están un poco emparentados con la minificción. Algunos son poemas tal cual y otros se pueden confundir con minificciones, ¿no? Entonces es una cosa híbrida entre poesía en prosa y minificción. ¿Hace cuánto que lo publicaste? Este libro salió en febrero de este año. ¿Cómo ha sido recibido en otras partes? Pues veo en las redes sociales y pues muchos te siguen y piden tus libros hasta como por correo se los envías, ¿no? Se los envío por correo, sí. Ya dedicados y firmados me depositan a una cuenta de banco y se los mando por correo postal certificado, ¿no? Y les llega, siempre llegan. A veces tardan 10 o 15 días, pero siempre llegan por correo postal certificado, ¿no? Y solamente me tienen que contactar por redes sociales un mensaje privado y hoy estoy interesado en tal libro dedicado a fulano de tal, a fulana, y se lo dedico y se lo envío, ¿no? De puño y letra. Y le ha ido bien, me parece que le ha ido bien, ¿no? Es un poco esta cosa que te decía de mantener a los lectores, que ya el primer libro que salió, Los días inútiles, después vino Lo que dejó tu adiós, y ahora este libro. Entonces un poco las lectoras, voy a hablar en femenino porque tengo más lectoras mujeres que hombres, que eso me lo dicen también emprendedores. ¿Por qué siempre dices las lectoras? Porque tengo más lectoras mujeres, ¿no? Las lectoras pueden seguir un poco la pista de mi vida a través de estos 3 títulos, ¿no? A través de mis poemas, porque, como decía Octavio Paz, el poeta no debe tener autobiografía. Su autobiografía son sus propios poemas, ¿no? Entonces, mucho de eso está de mi vida y de mis broncas amorosas, existenciales, frustraciones, están en mis poemas. ¿Se puede vivir siendo escritor? Bien. No, es difícil. Bueno, sí se puede vivir, pero es difícil, ¿no? Y a ver, además, ¿cómo quieres vivir, no? Por ejemplo, de regalías de libros no puedes vivir, a menos que seas un Paco Ignacio Taibo, un Francisco Martín Moreno, ¿no? Que venden un demonial de libros, ¿no? 50,000 ejemplares o 100,000 ejemplares en un primer tiraje, ¿no? Pero cuando vendes modestamente 3,000 o 5,000 libros, pensando en que las regalías, y esto todos los escritores, sea desde García Márquez hasta tu servidor, ¿no? Todos los escritores
ganamos solamente el 10% de regalías por cada libro vendido. En este caso, si el libro vale 200 pesos, a mí me dan 20 pesos por cada libro que se vende, ¿no? Y si el libro se bajó de precio porque la promoción, ¿qué tal? Y ahora cuesta 169 pesos, entonces me dan 16.90 por cada libro que se vende, ¿no? Y me lo dan cada 6 meses, además también, ¿no? En enero y en verano, ¿no? Y en junio, ¿no? Cada 6 meses me dan mi reporte de regalías, ¿no? El escritor vive alrededor de lo que hay cerca de los libros, dando clases, dando talleres, publicando en periódicos o en revistas, o dando conferencias y cobrándolas. Es ahí donde, o yendo a ferias de libros que a veces son pagadas, ¿no? Es ahí donde uno recibe dinero, pero también es muy importante cómo quieres vivir. Por ejemplo, yo cuando cuando dejé todo, quemé las naves de la vida empresarial y me dediqué por completo a los libros, pues tuve que vender el coche porque me lo comí. El coche que tenía lo vendí y duré más de 12 años sin coche, ¿no? Porque no tenía dinero para comprar otro coche. Entonces empecé a vender muebles de mi casa, tenía obra gráfica de algunos amigos pintores o pintoras que me regalaban o me vendían cuadros. Empecé a vender cuadros, ¿no? Para poder vivir y poder buscar una editorial que me publicara, ¿no? Picar piedra fue durante toda mi década de los 40 años, ¿no? Entre los 40 y los 50 años más o menos, ¿no? Entonces, obviamente, hace 15 años que no salgo del país, que no viajo. Mis viajes de vacaciones son aquí a Cuernavaca, el sábado voy a ir, el viernes voy a ir a Mecameca, voy y vengo, ¿no? Entonces, si quieres vivir como Carlos Fuentes, pues tienes que ser diplomático, además de ser escritor, ¿no? Pero si quieres vivir modestamente, pero hacer lo que a ti te gusta, que es escribir, pues entonces tienes que sacrificar ciertos lujos, ¿no? Pero tienes la libertad. Pero tienes la libertad y no tienes este horario de estar checando tarjeta y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora ya pasaste al otro lado y eres editor, ¿no? También traes tu primer libro que editas a alguien más que se llama Enésima, es tu editorial. Enésima es mi editorial. Pues es un sueño que tenemos todos los escritores de también ser editores, ¿no? También tener nuestro propio sello editorial, ¿no? Y este es un sello editorial que me inventé hace 10, 12 años y que cada tanto saco un libro casi siempre de poesía, ¿no? En este caso, Sajadura, del poeta tabasqueño Audumaro Hidalgo, que hace 6 años que vive en Francia, y desde allá me mandó sus poemas, que somos muy amigos, y hemos estado siempre en comunicación, y al no publicársele ni aquí, ni en España, ni en Francia, él me dijo, oye, ¿por qué no me publicas tú en tu editorial esta nueva colección de poemas, ¿no? Y entonces hicimos Sajadura. ¿Tú lo presentas a la cámara? No, sí. Mire, este es el nuevo, la editorial que trae Rodolfo Narón, se llama Enésima, su primer libro que edita, ¿no? Este es el tercero. Es el tercer libro que edita. Aquí lo tienen, consúltelo también. ¿En dónde pueden localizar en redes sociales? Ahorita no tiene redes sociales. Pero las tuyas. La editorial, pero me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Rodolfo Naró, tal cual mi nombre, y en Twitter, @rnaró. Ahí podemos continuar el diálogo. Y este libro lo consiguen en la librería Círculo de Poesía, que está por Jicotencatl, en Coyoacán, no me acuerdo el número, Jicotencatl y París, me parece, casi en una esquina. Hay una librería que se llama Círculo de Poesía, que también la pueden googlear, Círculo de Poesía, y ahí les va a dar. Es una editorial especializada en vender solo libros de poesía. La recomendación a los chavos que van empezando a ser poetas para que no desistir en el camino por todas estas complicaciones que se tienen, ¿no? Pues que lean, que sigan leyendo, que sigan escribiendo. El que es realmente poeta no puede dejar de escribir, ¿no? Así te estés muriendo de hambre, así te estés muriendo de desamor, de desolación, estás escribiendo, ¿no? El que es el verdadero poeta siempre está escribiendo, porque las palabras, las frases,
las imágenes poéticas te atacan, literalmente te atacan, se aparecen en tu caminar, en tu camino, y no hay manera más que sentarte a escribirlas, ¿no? Entonces, darles vida a esas palabras, ¿no? Entonces, que no desistan, pero algo muy importante, que no dejen de leer, ¿no? Y que contrasten sus poemas en talleres de creación literaria y con los libros que están leyendo también, ¿no? Con los poetas que están leyendo, y es importante también siempre estar a la caza de nuevos poetas, ¿no? Descubrir poetas de otros países o de otras lenguas, ¿no? ¿Es necesaria la autocrítica para seguir escribiendo y estar perfeccionándose? Sí, no, es básica completamente, ¿no? Y decía Rubén Bonifaz Nuño que el poeta es medio misántropo, ¿no? Que realmente el poeta odia a la sociedad, odia a los seres humanos, ¿no? Y creo que algo de eso hay de cierto, porque me parece que las emociones que tiene que trabajar el poeta tienen que ser siempre emociones encontradas, contrastadas entre sí a veces, ¿no? Y no escribir endulcoradamente, ¿no? Entonces, como ahora se usa mucho en redes sociales, que dicen que son poemas, pero no, son pensamientos amorosos, ¿no? O cartas de amor o fragmentos amorosos, pero eso no es poesía, ¿no? ¿Cómo saber que ha recibido una buena crítica de alguien que sí es especialista? Porque hoy en redes sociales hoy somos politólogos, mañana somos economistas y nos podemos hablar y explayar de lo que sea. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo puedes saber si es una buena crítica a tu libro o a alguna obra? Pues eso yo creo que es dependiendo los lectores, ¿no? Dependiendo la opinión del lector. Puede haber opiniones malas para un poema, para un libro, pero ahí ya es esa razón de cada entendimiento y del nivel de educación también, y del nivel de lectura de los o las lectoras, ¿no? Entonces, pero yo creo que el poema y el libro se tiene que defender solo, ¿no? Y una parte importante de que se note si el libro se está defendiendo bien solo son las reediciones, ¿no? El que se vuelve a imprimir, se vuelve a imprimir el libro, y esto habla del boca a boca, ¿no? Del boca a oreja, como dicen en España, ¿no? Que entonces el libro se mueve por sí solo y busca su propio camino, busca sus propios lectores, ¿no? Entonces ahí ya cuando uno como escritor o como poeta sacas un libro al público, a la venta, en ese momento deja de ser tuyo, ¿no? Y pasa a ser parte del lector, ¿no? Entonces, de algún modo, si a mí ahora me preguntaras qué es lo que yo quisiera obtener de mis lectores, un poco como José Alfredo Jiménez, ¿no? El maestro que decía que me amen a mí y a todas mis canciones, que me quieran a mí y a todos mis poemas, ¿no? Que pasen a ser del dominio público, ¿no? No importa que no me citen, no importa que digan, este poema o este verso de Rodolfo Naró, no importa. Que se lo roben, que se lo apropien, que se lo den a la novia, al novio, pero ese sería mi mayor legado, ¿no? Que los poemas pasen a ser del dominio público. ¿Algo más que agregar, Rodolfo? Pues nada, agradecerte a ti, a Sol, atrás de los controles, y nos vemos, nos escribimos, nos leemos pronto. ¿Qué te parece si nos vamos con otra lectura tuya? Ustedes no se vayan, nos quedamos aquí con la lectura de Rodolfo Naró, que estuvo aquí con nosotros en De Eternidad y Letras, y nosotros nos vemos en la próxima con alguien que ya pasó a la historia. Y bueno, agradecemos allá a producción, a Sol, que está atrás de cámaras, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Otro. Cuando muera, sé que me sobrevivirá el otro, el que esta página escribe y sueña, el que es más verso que materia, el que labró caminos, palabra y piedra. Yo me entregué a la carne, a la vanidad y la duermevela, a desear la mujer del prójimo, la felicidad ajena. Amé tanto sin ser amado, esperé sin recompensa. La única satisfacción que me queda es que al otro,
a quien ahora lees, lo seguirán queriendo, aún después de que yo muera. Gracias.